Marcos, como siempre. Bueno, ahora tengo un lujito que me doy y es conversar, escuchar a una querida colega. Ella es cordobesa, actualmente es editora, ya hace un tiempo, de la sección Economía de Clarín, pero además ocupa en la Academia Nacional de Periodismo nada más ni nada menos que el sillón de Roberto Arlt. Digo, lo que debe sentir cada vez que se sienta allí. Hola Silvia, ¿cómo estás? Pero qué linda presentación, qué amorosa, qué dices, tanto tiempo que Bien, nos es conocemos. ¿Sabés que verdad. estaba Sí. pensando que conocimos en un viaje precioso Sí, en el año 1985? Increíble. increíble, sí, sí, sí. Sí, María Sí. Hermine. Sí, Sí, Silvia, qué lindo sí. escucharte y qué lindo saber de vos. Como, bueno, uno te lee y más o menos siempre estoy al tanto. Pero la pregunta hoy puntual, podríamos hablar Sí. sobre el INTA, sobre el campo que te hace, sos ingeniera agrónoma además, es decir, tantos datos que siempre manejas. Pero quiero detenerme un momento en este oficio maravilloso que es el Mm. periodismo y en esta responsabilidad que vos tenés cada vez que te sentás allí en el sillón de Arl, ¿no? Uy, 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 sí. Sí, sí, merecidísimo por otra parte, de verdad. Mm. Ahora, ¿cómo estamos hoy con nuestro oficio? Bueno, estamos mal, realmente creo que pocas veces desde el regreso de la democracia hemos sufrido una situación como esta, ¿no? Sí, obviamente durante el kirchnerismo hubo tiempos de muchísima agresión por parte de militantes y de la propia presidenta, ¿no? De Ujú. Cristina Kirchner. Y ahora son agresiones con una violencia verbal y con palabras realmente inadmisibles en un país que ha vivido la tragedia que vivió la Argentina, como por ejemplo el ministro de Economía diciendo que los periodistas tienen que desaparecer. La Mm, palabra desaparecido en la Argentina, con la connotación que tiene, realmente es un hecho gravísimo. sí. O el presidente señalando a cada rato y a cada momento, no odiamos lo suficiente a los periodistas, un discurso de odio que además puede despertar en sus propios seguidores actos de Claro, violencia claro. física. Mm, Ayer vivimos una situación de enorme, enorme alegría, María Herminia, con justamente el alta a Pablo Grillo, claro, el sí, fotógrafo sí, reprimido, sí, que bueno, por suerte sí. no pasó a mayores, pasó por las de Caín Ujú. realmente, porque bueno, lo salvó el hospital público, el Sí. Ramos Mejías, con Mm. unos médicos extraordinarios, pero bueno, es una situación grave por ese discurso con un gobierno que no hay acceso a la información. Y te digo esto, realmente es muy triste Mm. porque el gobierno comunica por Twitter, no hay prácticamente conferencias de prensa. Mm. El presidente y los ministros van a los programas de gente amiga Sí, para sentirse confortables, sí. ¿no? Y realmente no hay, y cuando incluso la gente amiga le hace algún tipo de pregunta incómoda, bueno, lo castigan Sí. por las redes, Ujú. sus seguidores, etcétera. En un mundo, digamos, no es esta, la Argentina no es la excepción, está Trump en Estados Unidos, pero creo que Trump no se animó a tanto, ¿no? Eso de no se odia suficiente No. a los periodistas, todavía Ujú. no lo ha dicho el presidente de Mm. Estados Unidos, esperemos que no lo diga. En un país de instituciones débiles como la Argentina, realmente es muy peligroso. Y ¿sabes qué llama la atención también? Que hay pocas voces del lado de la oposición política que defiendan un oficio que es realmente muy necesario. Vos sos una inmensa periodista, lo sabés. ¿Qué hacemos nosotros? Mm. Tratamos de aproximarnos Sí, a la verdad de los sí, acontecimientos, de los sí, hechos, contar, sí, viste, como sintetizó alguna sí. vez Leila Guerriero, Sí, que por dijo, suerte hoy la premian.
Mañana junto, jueves se junto con la Jorge. premia a Leila con Sí, la pluma de honor, sí, sí, maravillosa cronista que dice, ¿qué hago? ¿Qué hacen los sí. periodistas? Los Y, periodistas salen, ven, sí, vuelven y cuentan, claro, claro, chequean, por claro, supuesto, en ese claro, claro. proceso, ¿no? Analizan. Aquellos que Analizan, pero intentamos bueno, mirar la política, por ejemplo, como mi caso, bueno, uno analiza, claro, pero en base a qué, a charlas, a información, es decir, es todo un largo trabajo, ¿no? Que a veces la gente que no sabe y no tiene por qué saber, si vos trabajás, por ejemplo, qué sé yo de lunes a viernes tengo 1 hora de radio, pero es la mañana y es la noche y sigo trabajando. claro. Y bueno, porque a vos te pasa en la redacción y te vas a tu casa y tendrás tu rato, por supuesto, merecido descanso, pero después, y la cabeza sigue andando. Es difícil Claro, pararla, es ¿no? cierto, es Mm, cierto. Bueno, es un trabajo sí, full life, como se claro, dice, ¿no? claro, No claro. tenemos un horario como Mm, pueden tener otros ujú, gremios, qué sé yo, ujú, que hay, esto es porque revela un compromiso y un claro, compromiso con la sí, verdad, claro. básicamente de eso se trata. Y bueno, en un mundo, digamos, que está muy amenazado, ¿no? Con las Mm, redes, con las noticias falsas, con el desinterés de la ciudadanía, sí. porque lo que pasó en las últimas elecciones, con la enorme abstención que hubo, bueno, acá hay algo que creo que nos interpela a todos, ¿no? Ujú, El desinterés por el compromiso mínimamente de ir a votar. Acordate, María Herminia, lo que nosotros cómo vivimos, con qué fervor sí, vivimos el regreso sí, a la democracia, la importancia que tenía sí. ir a Vos votar. sabés que yo Fue no me algo puedo extraordinario. olvidar Sí, el día en que, bueno, el que ganó en el 83 el doctor Alfonsín, en donde todos salimos, los que lo habían votado, los que no lo habían votado, porque todos de alguna manera, el gran claro, grueso, uno se conoce. Y era esa felicidad casi indescriptible que permitía la democracia, ¿no? Y después nos vinimos abajo y vos recién señalabas algo muy interesante, el rol, ¿no? De quienes, bueno, hacían del cuidado de la República su razón de ser política y hoy no alzan la voz. exacto. A ver, parece haber una especie de deserción. Ujú, ¿No? De muchos políticos que frente a hechos de esta naturaleza deberían haber alzado la voz. Hay, ujú. por supuesto, Sí, hay grupos claro. de legisladores Ujú, muy interesantes ujú, que han presentado proyectos para que no se frene la libertad de ujú. expresión, etcétera, porque además este gobierno ha avanzado a situaciones que no imaginábamos, por Mm. ejemplo, las normas para ir a la Casa Ah, sí, Rosada, sí, para preguntar, incluso sí, y para para vestir, preguntar, o sea, sí. decidiendo que el público, como si fuera un show, las conferencias de Mm, prensa de los voceros, que un público decida qué periodista puede o no hacer la pregunta, con lo sí, cual parece un circo romano, una sí, cosa, sí. realmente eso no se ha visto. No, Creo no. que en ningún lado, o sea, existe y uno se pregunta, bueno, ¿qué clase de respeto hay a las instituciones, ¿no? Mm, Con esto. mm, Porque además, María Elena, nosotras estamos formadas en esa escuela que decían que los periodistas éramos perros guardianes y mm. no perros falderos del Sí, sí, poder sí, de sí. turno. Sí, 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 así es. Vos sabés que, a ver, quiero escucharte en esta, viste, prueba y ensayo, ¿no? Que uno va haciendo para entender ciertas cosas. Yo pensaba el otro día en esto, en mi caso comencé a trabajar después de Malvinas, o sea que viví ya en esa etapa, además de la censura, estaba la autocensura. Yo era Claro, nada, viste, recién empezaba, pero yo veía a mis compañeros con años trabajando, bueno, el cuidado, digamos, que hacían y caían muchas veces principalmente en la autocensura. Ahora, después, bueno, eran medios del Estado, después aparecieron los empresarios privados, hasta que en un momento determinado apareció la política siendo dueño de medios. sí,
Y me parece que ahí empezó ese tironeo de extremos tan grande y creo que fomentó el hartazgo de la gente por un poco todos, en donde caímos también nosotros, por algo caímos en la ponderación de la gente. Sí, Es una sí. tesis mía, y que eso también ayudó a, al fenómeno Milei, o que el fenómeno Milei se hiciese presidente. Tal vez es una enorme Sí. simplificación la mía, ¿eh? No, 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 pero sí coincido, por supuesto, que ha habido un exceso, digamos, no sé qué decirte, pero acá el periodismo también ha fracasado, por supuesto, porque en la ponderación está muy, Ujú. muy abajo. Ahora, la respuesta al margen de quiénes son los dueños de medios, porque también en Estados Unidos Sí, los dueños de los medios son las grandes exacto, corporaciones, sí, ¿no? los Económicos, fondos, de los claro. fondos. Vos te acordarás Sí. esa película Mm, extraordinaria sobre los cigarrillos, ¿no? mm. Que no recuerdo que Dustin Hoffman hacía de productor, que bueno, que el tipo descubre cómo las tabacaleras agregaban Claro, nicotina para sí. hacer, y Mm. cuando quiere sacar el informe resulta que descubre que las tabacaleras son dueñas de los Claro, medios. claro, Bueno, claro. entonces Sí, más o menos sí, eso. sí, sí. Pero creo que al margen de los dueños de los medios o lo que sea, tenemos como periodistas un compromiso individual, Mm, ¿no? De por lo menos ser dignos. Pero vos tocaste un tema muy interesante, que es el tema de la autocensura. mm. Y sabés que estoy notando que muchas veces hay compañeros que no quieren firmar la nota Sí. porque temen ser atacados. Mira, como fue una conversación privada, no voy a revelar, Sí, por supuesto, la charla sí, de un reconocidísimo periodista con firma editorial y demás, sí, sí. que cada tanto hablamos cuando bueno, en mi caso a veces, viste, uno se le afloja un poco, ¿no? Esas convicciones y necesita del otro para seguir andando. Claro. Y me decía este respetadísimo colega, estoy, María, tan cansado que he decidido, solamente me quedo con lo que escribo y un programa que hace, no estoy dando entrevistas, no estoy hablando, me prometí no hablar por un año, salvo que Mirá. fuera una entrevista internacional. Y me dolió, pero me dolió por él. Le dije, fulanito, pero estás cayendo. Yo venía a buscar fortaleza en vos y veo que estás cayendo ante Ah, el juego que está haciendo el gobierno. Entendible porque, a ver, si uno sabe de quién se trata, lo han manoseado sí, muchísimo. claro. Pero bueno, digo, fíjate cómo hasta los más pintados tienen sus Sí. momentos de declive porque te cansan. Claro, claro, no, no. Además, bueno, no solo, a ver, no solo hay insultos gravísimos, Mm, personales, sí, familiares, con sí, inventos, sí. etcétera, sino, bueno, inundan las redes de esas personas con acusaciones falsas, ¿viste? Que hacen al buen nombre, como se dice vulgarmente, al buen nombre y honor de esas Claro, personas. En claro. ese sentido, Jorge Fontevecchi, el director de Sí. Perfil, Mm, abrió algo muy interesante, ujú, también Jorge Fernández Díaz, a quien ujú. también mañana se le va a Sí, dar la claro. pluma de honor, Ujú. porque ellos van a juicio, es decir, van a juicio, porque es cierto, no se puede tolerar agravios de esa naturaleza Bueno, el que además primero afectan que la creo, vida familiar, claro, etcétera, fíjate sí. Silvia que me parece que el primero que le hizo juicio a Milei La fue la Nata, Nata. Sí, Jorge sí, Lanata, sí, 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 sí. sí, Jorge Lanata, tal cual, sí, Ujú. sí, sí. Así que, O sea no, que no, estos dos colegas tremendo. le han iniciado juicio. Exacto, le Ujú. iniciaron juicio. ¿Y qué Sí, dice sí, la sí, sí. academia ante esto? ¿Qué nos aconseja? Bueno, ¿Qué charlan? la academia básicamente, te diré, discute de periodismo, ha comunicado, se han publicado solicitadas en los diarios, Sí. etcétera, Ujú. pero básicamente lo que dice la receta es más y mejor Claro, periodismo. claro. Es la Mm, única salida, no hay otra. sí. Periodismo de investigación, contestar con hechos, etcétera. No, Ujú. hay otra, ¿Qué es la no hay vieja otra escuela? Yo, manera.
ayornada a estas tecnologías. Estas épocas, sí. Claro, pero es la vieja escuela de cómo enfrentar y cómo hacer el periodismo, ¿no? Exacto, Mm. exacto. Bueno, y ya que te tengo a mano, Sí. ¿cómo estás viendo el área económica? Especialmente vos manejas muchos datos de la cuestión industrial, la cuestión comercial. ¿Cómo estamos? ¿Está sirviendo todo este esfuerzo enorme? Mira, a ver, me parece que en lo macro el gobierno ayer por lo menos logró un respaldo enorme del Fondo Monetario Internacional, Mm, que es que tenía que cumplir unas sí, metas muy exigentes del fondo dentro de pocos días, el 13 de junio, con 5.000 millones de dólares de aumento de reservas, que no llegó porque no las pudo aumentar. Y ujú. el fondo le dio un plazo sin que el gobierno argentino tuviese que pedir lo que se llama una Claro, dispensa, el ¿no? Una waiver, pausa, claro. el famoso Mm, waiver. Eso pone en evidencia el gran respaldo que tiene Milei en la administración Trump. mm, Tiene un respaldo que creo que desde la democracia para acá no se vio nunca, claro. ni siquiera con Carlos Menem. Mm, Pero eso en lo financiero. En lo comercial, y vos que estás allá mm, en sí, Rosario y Santa Fe, en tu provincia, sí. la situación está muy Y complicada. fíjate los ¿Por qué? Porque gobernadores ayer, ¿no? claro, pero además en lo comercial, en términos internacionales, Trump elevó ayer Mm, al 50% los aranceles para el acero y el aluminio. claro, Es claro. decir, vos tenés a Sindar, Mm, tenés, Techín no está en Santa Fe, pero mm. bueno, hay numerosas Sí, industrias que Ternium, exportan. bueno, no sé, Ternium sí, está, claro. bueno, entonces eso es una pésima noticia porque daña de muerte Claro, las exportaciones argentinas y ahí no hay noticia. claro, Es decir, en lo financiero apoyo, en lo comercial hasta ahora no hemos tenido noticias favorables y claro, eso es muy complicado claro, en claro. términos de lo que afecta en la microeconomía. Mm, ujú, Pensaluar que el grueso de sus exportaciones, el 85%, van a Estados Unidos, pensá que puede pasar con la planta de Rawson, claro, que es el pulmón de esa localidad, ¿no? claro. Y después vos me decías, ¿sirve este sacrificio? Mm, Bueno, a ver, tenés un dólar que no te permite exportar mucho, o sea, mm, está muy difícil mm, todo lo que hace a la actividad exportadora porque los costos, la Argentina hoy tiene inflación en dólares, no claro. tiene inflación en pesos, pero sí tiene inflación en dólares, Mm, o ha caído mucho la inflación en pesos. Cuando ves, por ejemplo, que las automotrices están aumentando sus precios en junio por debajo de la inflación, es cierto, 1,7% la mayoría, pero es un aumento en dólares de esos claro. productos. Mm, Por lo tanto, esas automotrices que exportan tienen menos competitividad para vender esos autos en el mercado externo. claro. Y cuando vos le preguntas por qué aumentan precios si el dólar está quieto, y te dice, el dólar está quieto, pero los costos no están quietos. Claro, claro. Argentina, como vos decías recién, ¿no? Lo de la obra pública. Bueno, Mm. Argentina, el costo logístico de la Argentina es un 43% más alto que el de los países vecinos. ¿Cuánto, Y Silvia? es 43%, 43%. es muchísimo. Claro. Claro, el costo, ¿por qué? Porque las rutas están pésimas, porque no tenemos los trenes, porque el combustible igual sigue aumentando todos Claro. los meses, bueno, y así hay un montón de otros factores. Mm, Y después, María Herminia, lo que pasa, por ejemplo, con la industria de la alimentación, porque se da este comportamiento dual, ¿no? Donde aquel que tiene algo de plata y como los bancos han salido muy agresivamente con una política de créditos prendarios para que compres el auto o la moto o hipotecarios para la casa, y hay confianza en la gente en que la inflación se va a mantener quietita y para ujú, abajo, la gente está tomando los créditos para comprarse el auto que lo tenía desde hace 10 claro. años, Mm, la casa, mm, lo que pueda. Entonces, eso explica un aumento en el consumo de ese tipo de bienes, claro, pero una caída en los bienes básicos. claro. La industria de la alimentación, que es la Mm, industria estrella de la sí. Argentina, compite a nivel mundial. Bueno, vos
como yo hemos recorrido fábricas y Mm, están, como dicen los gringos, state of the art, o sea, ujú, al mejor nivel sí, del mundo. Hoy esas fábricas tienen un 40% sí, de su superficie sí, vacía. sí. Y Ha te, caído la sí. demanda. Y te digo algo que ayer me lo decía el presidente de la Federación de Industria y Comercio de acá de Santa Fe. Vos sabés que están sacando crédito para pagar aguinaldo. Dicen, jamás. Los créditos, nosotros Mirá, siempre los sacamos. Se llama Maradona el presidente. mira qué Dice, interesante, sí, sí. es un dato muy interesante. Y estaba azorado porque le pedían un 30 y me parece que 39% y el Banco Municipal, al que recurrió a ver cómo venía la mano, le pedía un 51%. Entonces dice, Oh, está qué bárbaro. bueno, Sí, fíjate cómo está la situación acá, ¿no? Así que, claro. Ah, sí, tremendo, sí. tremendo. Silvia querida, qué gusto cada tanto poder charlar un ratito con vos. ¿Estás escribiendo algo? No, no, ¿vos te referís a algún Libros. libro? Sí. No, Ah, no, 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 una pausa larga una ya. pausa. Bueno, bueno, esperamos con ansiedad tus materiales. Un beso Gracias, María enorme. Herminia, un No, abrazo enorme. gracias, Muchísimas gracias. gracias. A vos. Chao. La colega Silvia Neistan, insisto, además de todo lo que ella ha hecho y tiene su especialización, se sienta en la Academia de Periodismo en la silla de Roberto Ar.